cuarto Seminario Internacional Política, Religión y Espiritualidad en Tiempos de Transformación. Segundo paso para nuestra América. Buenos días, yo me llamo Omar Hassan y quería compartir con ustedes unas cuantas observaciones y reflexiones sobre el rol de la religión y las creencias religiosas en los procesos políticos, pero más que todo los procesos sociohistóricos. Particularmente quería abordar dos procesos sociohistóricos en particular. Uno de ellos, el primero, es la llegada de los colones anglosajones, que después fueron incorporados con otras olas migratorias de Europa al continente norteamericano y establecer las primeras colonias inglesas o británicas en ese continente, y el uso de la religión como un vehículo para construir y consolidar un proyecto colonialista. El corolario de ese proceso es el mismo proyecto o un semejante proyecto colonialista invasor del movimiento sionista europeo y su siembra forzosa y violenta en la tierra de la Palestina. Ahora, antes de abordar esos dos procesos, es absolutamente necesario, creo yo, abordar el tema principal o la misconcepción principal que existe sobre el verdadero rol de la religión en la política, en la sociedad, pero más que todo en el tema de los conflictos, particularmente las guerras. Y para eso hay que tener bastante claro cuando utilizamos una expresión tan problemática, tan quizás irresponsable, como es la expresión las guerras religiosas o los conflictos religiosos. Ese tema es extremadamente problemático porque no es tanto un término o una categoría sociohistórica que uno puede construir con bastante seriedad, sino un instrumento discursivo, un instrumento para crear discurso que siempre tiene una profunda utilidad política, geopolítica, socioeconómica, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo cuando yo tuve una conferencia en la Universidad de Honduras, en Tegucigalpa, y me reuní con un amplio grupo de estudiantes universitarios hondureños, y en ese momento estaba dándose uno de los tantos y múltiples masacres y conflictos que se dan en el Medio Oriente, lamentablemente. Y la convicción de casi 100% de todos los estudiantes es que, bueno, eso es lo que está sucediendo ya, es porque se está matando por la religión. Estamos hablando aquí del caso de Irak, ni siquiera el caso de la Palestina con los sionistas, sino efectivamente en Irak ellos entendían que todo eso era un problema religioso, una guerra, un conflicto religioso, y como son guerras religiosas, bueno, son conflictos abstractos. Eso es un discurso, una concepción bastante problemática que le ha causado mucho daño al esfuerzo común. Vamos a decir que esto es como un daño epistemológico que se ha creado. Epistemológico en el sentido que es un daño a nuestros esfuerzos para crear nuevos conocimientos, porque tenemos una concepción tan profundamente falsa que considera que los conflictos se dan, se generan, se reproducen por motivaciones religiosas o socioculturales o lingüísticas o étnicas, etcétera, etcétera. Eso, como yo estaba diciendo ahorita, es un instrumento. Ese instrumento tiene el objetivo de alejar el pensamiento de las mayorías de las realidades de los conflictos, de las verdaderas raíces de los conflictos. Y eso, bueno,
Es un instrumento bastante problemático, pero que tiene un gran beneficio para quien lo propaga, quien lo inventa, quien lo utiliza y quien lo difunde. Por lo general, el pensamiento conservador, el pensamiento de derecha, es el que siempre está muy interesado en identificar todo tipo de conflicto con raíces socioculturales. La razón de eso es que lo sociocultural es profundamente abstracto. Y al ser abstracto, un conflicto se puede justificar su continuidad sin poder uno intervenir, sin poder uno transformarlo, porque bueno, está basado en algo completamente abstracto. Mientras que si un conflicto está motivado por razones políticas, geopolíticas o económicas, siempre se puede llegar a un acuerdo, un arreglo que haga una desescalación del conflicto, vaya a hacer una reducción de la violencia. Y por lo cual pierdes la oportunidad de seguir impulsando y movilizando una guerra, pues. Entonces, eso siempre se ha utilizado como un instrumento para justificar o una agresión, o la continuidad de una agresión, o mantener un status quo en base a lo tan abstracto que es el problema cultural. En realidad, 99% de todos los conflictos históricos han estado motivados por lo que yo denomino la moneda. Toda moneda tiene dos caras de la misma moneda. Una cara es el poder y otra es el interés económico o socioeconómico, o la mera y simple acumulación de riquezas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, en realidad es más semántico que profundo. Poder, riqueza, son, bueno, de nuevo, dos caras de una misma moneda. Todos los conflictos a lo largo de la historia están motivados por eso. Particularmente desde un punto en la historia a donde empieza a surgir lo que llamamos las élites o las clases sociales. Es muy importante tener en mente que cuando hablamos de clases sociales no automáticamente estamos hablando de burguesía y proletario. Esas son clases sociales modernas, pero durante toda la historia humana ha existido una separación entre élite y subalterno. Es cuando empiezan a surgir esas diferencias sociales, esa diferenciación en forma de clases o de capas sociales, que empieza a entrar el interés socioeconómico y la necesidad de justificar. Hay un ejemplo, creo que es bastante importante y bastante útil para esto, para nosotros entender mejor este debate. Los saqueos de grupos armados organizados, bueno, no organizados, relativamente organizados, de los tiempos bastante ancestrales. En el Medio Oriente eso fue hace 5 o 4.000 años, antes de que empieza a tomarse forma un Estado. En ese sentido no estamos hablando de estados modernos, de estados-naciones, pero el concepto de Estado de una manera u otra ya ha existido por ya mucho tiempo, a pesar de que el Estado-nación es algo bastante moderno. Pero en otras partes del mundo, por ejemplo, el norte de Europa, no era el caso así. Empiezan, por ejemplo, las redadas, las invasiones temporales de los vikingos. Ellos tenían un sistema bastante equitativo. Tenían un líder, pero el líder lo que hacía era hacer estrategia de invasión, tomar decisiones militares y tácticas, pero después recogían un botín y ese botín se dividía equitativamente entre todos los participantes y todos corrían el mismo riesgo y obtenían el mismo beneficio. En un momento de la historia se da ruptura con ese sistema que se aplica en casi todas las sociedades humanas y empieza a surgir algo que es el excepcionalismo del líder o de los líderes, quienes planifican pero no distribuyen, no ejecutan y no distribuyen de manera equitativa ese botín, por ejemplo. Entonces, con la evolución de las guerras y de los conflictos,
hacia la formación de estas élites o estas clases beneficiadas, empieza la necesidad de movilizar a las masas para un conflicto. Eso no era un problema cuando todos sabían claramente que van a saquear y lo que van a saquear se distribuye de manera equitativa. Pero cuando ya empieza a existir esa diferenciación social, a donde un grupo minoritario es el que se va a beneficiar casi por completo del botín de guerra y una gran abrumadora mayoría es la que se va a encargar del propio proceso de guerra, de poner el sacrificio de sus propias vidas para que el beneficio vaya para otro grupo, es cuando empieza a surgir una necesidad en las sociedades humanas de justificar el conflicto. Cuando ya la realidad es así, cuando ya la realidad es que el botín no se va a distribuir, el beneficio socioeconómico, el beneficio geoestratégico, geopolítico, como uno lo quiera ver, no se va a distribuir de manera equitativa, ya hay que buscar mecanismos para convencer a las grandes masas que van a sacrificar sus vidas, que lo hagan, ya sin ningún beneficio material a cambio. Y para eso entra el discurso de las motivaciones religiosas, ideológicas, el discurso. Ahí es donde entra la gran importancia del discurso, porque el discurso es el que va a movilizar. Nunca es la justificación, o más bien nunca es la verdadera motivación, es siempre el factor de movilización y de motivación de las masas, no de las élites. Lamentablemente se hace un juego de confundir una con otra y proyectar que la motivación para movilizar a las masas es efectivamente la verdadera razón para iniciar un conflicto. Tomemos por ejemplo la guerra de los 30 años en el continente europeo. Todo el mundo la sigue categorizando muy erróneamente como un conflicto religioso entre católicos y las nuevas denominaciones protestantes. Totalmente falso. Naturalmente, la división religiosa es la que motiva a la gente a movilizarse. Pero, por ejemplo, el cardenal Richelieu, uno de los grandes líderes de ese conflicto, tiene el título de cardenal por una razón. Representa a la Iglesia Católica. ¿Quién eran sus aliados? Varios de sus aliados eran príncipes prusianos y príncipes que más tarde serían alemanes, que eran todos protestantes. ¿Y quién era su enemigo principal? La casa de Habsburgo, que eran católicos como él, porque en realidad no era sobre religión. A las masas se le informaba que el catolicismo se debe proteger de la herejía del protestantismo y el protestantismo o los protestantes tienen que salir a salvar los ideales, etcétera, etcétera. Pero en realidad todas las verdaderas motivaciones eran geopolíticas y más que todo geoeconómicas. Ese es un ejemplo, pero hay muchos más. Las cruzadas, por ejemplo. Las cruzadas eran muy importantes tener la movilización en base a lo religioso. Los musulmanes están destruyendo los templos y las iglesias cristianas. Hay un deber y una obligación de cada cristiano que quiera entrar al paraíso a ir a luchar contra los saracenos, los que han asesinado a los peregrinos cristianos, etcétera, etcétera. Se movilizan, ese mecanismo de movilización es tan exitoso que una de las cruzadas se llama la cruzada de los niños, porque efectivamente movilizó un montón de niños. Y en muchas ocasiones se movilizaron cruzadas sin ningún tipo de programación, sin ningún liderazgo, por la fuerza, la capacidad de convocatoria que tienen los ideales espirituales, los ideales religiosos. Ahora, efectivamente, ¿se dieron las cruzadas por eso? Para nada. Razones básicas o fundamentales, geopolíticas y económicas, y demográficas en particular. Hubo un incremento fuerte de la población europea, especialmente de la Europa occidental, con un declive en producción de comida. Había mucha gente en Europa y poca comida para comer.
Entonces se necesitaba hacer un drenaje poblacional hasta cierto punto. En fin, es muy importante establecer la inmensa diferencia que existe entre las razones para los conflictos y efectivamente la manera en la cual motivamos y movilizamos las masas. Porque he ahí el problema. Un papa de la Iglesia Católica no le puede decir a las masas, seguidores cristianos europeos, mira, vamos al Medio Oriente a invadir por razones geoestratégicas, para poder controlar invasiones y ataques de los saracenos, o efectivamente necesitamos hacer un desplazamiento poblacional porque tenemos un incremento de la población, no estamos produciendo lo suficiente comida. Esos no son elementos para movilizar, o más importante, la producción, la agricultura, la riqueza del Medio Oriente es mucho más elevada de la Europa en ese tiempo, por lo cual vamos a saquear. Pero eso sí, los príncipes, los reyes, los emperadores son los que van a recibir una gran parte. Y ustedes son los que van a poner la gran parte del sacrificio muriéndose. Eso no motiva a nadie, eso no moviliza a las masas. Es la pura verdad, pero no motiva ni moviliza. Entonces tiene que entrar el elemento religioso. Ya para el siglo XIX y XX, cuando empieza ya el proceso, o no empieza, empezó desde antes, pero ya empieza a consolidarse el proceso del modernismo y de la modernidad europea, y el industrialismo, el auge final o el auge más contundente de las clases capitalistas burguesas en Europa, efectivamente empieza el proceso de secularización, lo cual requiere ya traspasar de la propia religión como elemento de movilización a nuevas religiones seculares, entre ellas la más importante, el nacionalismo. El nacionalismo ya es un instrumento que tú puedes utilizar para el mismo propósito de movilizar masas, para que vayan a conflictos a donde no van a beneficiarse, sino que van a perder sus vidas, para que élites socioeconómicas en particular se puedan beneficiar. Pero tiene el beneficio adicional que el nacionalismo es más flexible y menos moral que las religiones. Entonces la religión, como la religión cristiana o incluso la judía o la musulmana, llaman a no perpetrar masacres, a no matar al prójimo, sino en lo necesario. Mientras que el nacionalismo no llama por nada de eso. Entonces no tiene esas limitaciones que son necesarias eliminarlas para procesos ya de limpieza étnica, de desplazamientos de poblaciones por completo, de represión, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual entonces se inventó o se evolucionó hacia una forma mejor o más eficiente para la guerra y la acumulación de riquezas para movilizar a las masas. Siempre fue un concepto de clases, de diferenciar entre las clases que se benefician y las clases que se movilizan. Por eso es que hasta cierto punto estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Karl Marx, que todo el proceso histórico es básicamente un conflicto de clases. No todos los conflictos de clases, todos los participantes están conscientes de que es un conflicto de clase. Más bien, eso es lo que garantiza su regeneración. Por eso es que la gran ventaja que tienen las élites que dominan, que es la razón principal por la cual dominan, no es tanto la coerción ni la fuerza física, sino la razón por la cual dominan principalmente es porque ellos están conscientes de su naturaleza como una clase social. No estamos hablando de la burguesía nada más, estamos hablando de las clases dominantes antes del modo de producción capitalista. Sea lo que sea, la clase dominante, la clase élite está consciente de su naturaleza como clase, mientras que todos los que son subalternos no están conscientes de su condición de clase, sino que procesa un discurso, una visión del mundo, una concepción creada por esa clase dominante e impuesta, para que ellos siempre pierdan o nunca tengan esa conciencia de quiénes son en el modo de producción
o en el sistema sociocultural, socioeconómico, sociopolítico en el cual ellos existen. Entonces es otro elemento tan importante que tenemos que manejar. En fin, con el desarrollo sociohistórico hacia una forma mejor de control, de dominio, de motivación, surge el nacionalismo, y ese nacionalismo es el que se encarga de impulsar a miles y millones de personas a que mueran para el beneficio de un grupo muy limitado de seres humanos. La movilización tiene que ser espiritual, tiene que ser ideológica, tiene que ser conceptual, nunca puede ser material, porque en lo material no hay beneficio para todo el mundo, hay beneficio solamente para las élites. Eso es también la razón o el elemento que explica y hace hacer entender por qué todos los conflictos tienen que ser sobre poder o riqueza. Porque las élites, sean élites socioeconómicas, élites políticas, están conscientes del costo de una guerra y de un conflicto. Entonces, como todo buen comerciante, como todo buen individuo, grupo o clase que está consciente de que todo es beneficio y costo, no se puede justificar y nunca se va a iniciar un proceso de conflicto al menos que haya una expectativa de que el beneficio a largo plazo va a ser mucho más que el costo a corto plazo del conflicto. Por ejemplo, el proceso independentista en Venezuela, impulsado por las élites socioeconómicas caraqueñas, bueno, en Venezuela no, en toda Sudamérica en realidad. Como sabemos, eso fue impulsado por las élites socioeconómicas. Después agarraron las banderas luchadores que tomaron el proceso de emancipar a la población en serio, como Miranda, Bolívar, etcétera. Pero en realidad el impulso inicial es de esas clases y esas élites socioeconómicas. Fueron las mismas clases y élites socioeconómicas que eventualmente enterraron a estos líderes. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa concepción de clase, pues. Entonces, en ese proceso independentista, las élites locales, las élites del continente, de las ex colonias, estaban muy claros que al quitar a la corona española del proceso de comercio con las potencias económicas que verdaderamente tenían la capacidad para innovar, para ser más dinámicas, como los ingleses, los franceses, los que eventualmente serían alemanes, en ese tiempo no se llamaban alemanes, los italianos incluso, o sea, el resto de Europa que no era era la península ibérica. Era inmenso el beneficio, hubiera sido debería ser inmenso, y lo fue, por lo cual impulsaron el proceso en base a crear la patria, formar la patria, el discurso nacional, para poder incluir a los subalternos. Y efectivamente no lo hicieron muy exitosamente porque se hizo bastante difícil. Los subalternos, las clases subalternas en Venezuela se suman solamente cuando ven un liderazgo que va a hacer algo por ellos. Antes de eso no había la credibilidad porque se sentía que era nada más para el beneficio, que era totalmente correcto, el beneficio de las clases, de las élites locales. Eso es un ejemplo, pero en realidad en toda la historia humana tenemos esa concepción. Entonces las guerras no pueden iniciar sino cuando hay un beneficio gigantesco geoeconómico, geopolítico o geoestratégico de largo plazo que justifique el costo de la guerra, porque el costo va a ser en gente, no es la gente de la élite, pero de todas maneras son la misma gente que produce. Y ahí es donde está el problema del conflicto. Tú vas a sacar a la gente que está produciendo. Recuérdese que todo lo que genera riqueza es en la fuerza laboral. Los medios de producción no generan riqueza, es siempre la fuerza laboral. Vas a sacar a la fuerza laboral de su función de producirte plusvalía para dedicarlos a la guerra. Eso ya es un costo muy serio para la élite. El otro costo de élite es en materia prima. La materia prima pertenece a las élites. Y en vez de invertirla en producción para crear más riqueza para ellos,
está drenándose en un proceso de conflicto, de una guerra. Por eso es que las guerras tienen que ser un buen negocio, o si no, no se inician. Después que se determina que es un buen negocio, entonces viene el proceso de movilizar a la gente que se va a encargar. La misma gente que se encarga de producir la plusvalía, la misma gente que se encarga de hacerlos más ricos, es la misma gente que se va a encargar de morirse en una batalla, en una guerra. ¿Cómo los vas a movilizar? No, mira, ándase a la guerra porque así yo me voy a hacer más rico. Nadie se va a movilizar. Ah, pero anda a hacerla porque Dios dijo que hay que hacerla. Ahí sí se van a movilizar. Anda a hacerla porque hay que defender la patria, la bandera, el escudo, el símbolo, el discurso. Ahí sí se van a movilizar. Ese es el rol principal de la religión. Es secuestrar la espiritualidad, secuestrar la religión, secuestrar la fe de la gente en Dios, en un proceso, en un sistema de creencia religioso que por lo general es pacífico, especialmente de las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islam, con el propósito de movilizar la población para cometer algo que está categóricamente en contra del concepto original de la religión en primer lugar. Ese es el rol principal que tiene la religión. Pero por eso es que tenemos el grave problema de identificar una guerra con religión. No, eso es una guerra religiosa. No es una guerra religiosa. Es una guerra que moviliza a las masas con la religión. Y tiene una motivación clara y distintamente material. Y ese ha sido el ejemplo en la historia, a lo largo de la historia humana, valga la redundancia. Por eso es que tenemos el conflicto actual en el Medio Oriente, a donde efectivamente sigue el discurso de la derecha, dándole retorciéndolo de la manera más eficiente y efectiva que ellos consideran, para seguir creando la ilusión de que eso es un conflicto religioso. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, si es un conflicto religioso entre musulmanes y judíos, que les conviene siempre de ponerlo de esa manera, olvidándose de la población cristiana árabe que está sometida al yugo del dominio sionista, que no es judío, sino sionista. Hace poco, en las masacres que se están dando, en el genocidio contra los niños de Gaza, destruyeron iglesias. El primer hospital que fue 450, 500 muertos con un solo proceso de bombardeo. Ese era un hospital cristiano administrado por, creo, la denominación católica, incluso, ni siquiera la ortodoxa, allá en Palestina. Pero eso es un detalle que queda fuera de la ecuación. ¿Por qué? Porque la ecuación tiene que proyectar, cuando digo la ecuación, digo la narrativa occidental, tiene que proyectar que es una guerra entre musulmanes y judíos. Ahora, ¿por qué? Bueno, los musulmanes creen unas cosas, los judíos creen otra cosa. Ellos van a seguir creyendo eso hasta el final de los días. Entonces, cada uno está peleando por lo que ellos creen. ¿Hay una manera para ser flexible ahí? No hay ninguna. Entonces tienen que darse la matanza hasta el fin. Porque no hay manera para negociar, no hay una manera para arreglar, no hay una manera para ajustar la situación, porque el conflicto es abstracto, depende de cosas abstractas como cultura, creencia, religión, fe, etc. Ahora, si depende de algo material, como riqueza, como territorio, no sé qué, ahí sí es que se complica el asunto para las élites, porque ahí sí hay una manera para hacer concesiones, negociaciones, a donde cada parte obtiene algo. Eso no conviene. ¿Por qué? Porque la visión es que los sionistas tienen que obtener absolutamente todo lo que ellos quieren. La otra manera es haciéndolo a la fuerza. Y para poder perpetrar el conflicto, entonces se le da ese carácter abstracto de religioso. No lo es, porque el conflicto en el Medio Oriente es un conflicto por propiedad de tierra. Y tierra, como nosotros sabemos, es la base fundamental de generar todo tipo de riqueza. De nuevo, la riqueza la genera la mano de obra, pero la mano de obra tiene que operar en base a los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Bueno, todo lo demás que no es la fuerza laboral.
Y todo eso viene de la tierra, recursos naturales, energía, espacio para construir. Todo eso depende de la tierra. El que posee la tierra es el que tiene la capacidad para generar la riqueza eventualmente. Esa es la base del conflicto. Por eso es que los palestinos están mucho más pobres que los sionistas invasores, que tienen apenas 60 años, que han invadido y se han secuestrado todas esas tierras. Porque tienen control sobre la tierra. Ahora, eso nos lleva a los dos ejemplos que yo quería mencionar. El primero de ellos es el conflicto, o bueno, el proceso sociohistórico de migración de los colones anglosajones en primera instancia y después de germánicos de otras partes de Europa a formar las primeras comunidades europeas en América del Norte. Es muy importante entender que los colones vienen de un contexto sociohistórico muy particular, especialmente en Inglaterra, que es el que se está dando en los 1500, en el siglo XVI, que es el auge del protestantismo y la separación de la Iglesia católica e inglesa del el Papa y de la jerarquía eclesiástica católica. Durante el reinado de Enrique el VIII, con las necesidades políticas que él tenía para poder separarse de una mujer y crear vínculos con otra, para poder tener un heredero masculino, se da el conflicto entre el rey, entre el reinado inglés y el Papa. Eso se resuelve estableciendo algo que se llama la Iglesia Anglicana. Es muy importante también tener en cuenta que la Iglesia Anglicana prácticamente es la misma Iglesia Católica, pero ahora sin Papa, sino que ahora en la máxima autoridad, el jefe de la Iglesia, es el propio rey o reina de Inglaterra. Es un cambio de autoridad máxima, mientras el resto de la estructura y las prácticas católicas, muchas de ellas quedaron intactas. Eso generó un grave problema con una población que cada vez era más grande de protestantes, ya esos sean calvinistas o luteranos o variaciones de estos en Inglaterra. Estos protestantes eventualmente se transformarían en los puritanos o el movimiento puritánico inglés y británico, porque efectivamente incluía a una parte de la población escocesa, pero casi nadie de Irlanda. Los irlandeses puritánicos más tarde, o los irlandeses protestantes más tarde, eran inicialmente ingleses que se mudaron para allá y ocuparon tierras, etcétera, etcétera. Pero lo importante de todo eso es que la reforma anglicana era muy superficial. Era una reforma solamente de cambiar liderazgo para poder utilizar ese nuevo liderazgo para otorgarse el propio jefe de la Iglesia Anglicana los divorcios, las separaciones y los nuevos matrimonios que él necesitaba, a la vez de independizarse de cualquier influencia política que pudiera tener el Vaticano, que pudiera tener el papado sobre decisiones sociales y económicas y políticas en Inglaterra. Un asunto de poder, como siempre, no era de religión. Las clases subalternas y una gran parte de las élites, porque ahí es donde se dividieron las élites entre católicas y protestantes, querían una reforma más profunda, querían una genuina reforma religiosa, a donde desaparecen los elementos católicos en su totalidad de la Iglesia Anglicana y van imponiéndose los criterios protestantes. Eso no se dio en la Iglesia Anglicana y eso generó mucho rechazo, mucha resistencia
y muchos problemas y conflictos políticos. Grandes sectores de la población, en el fin, decidió escaparse de una realidad que muy exitosamente logró imponer la reina Elizabeth, la primera, obviamente, a donde consolidó el proyecto anglicano. Trató de hacer unas cuantas reformas, trató de beneficiar a ciertos puntos de vista puritanos, pero no les terminó de dar todo lo que ellos querían. Y trató de equilibrar un poquitico para darle un poquitico de derecho a lo que quedaba de católicos en Inglaterra. Los puritanos querían una sociedad claramente protestante. Y esas masas protestantes encontraron su manera de salir de esa condición en lo que ellos llamaban el Nuevo Mundo. Nuevo Mundo para ellos, no para los amerindios que ya tenían miles de años allá. En fin, empiezan las migraciones de esas poblaciones en particular. Mucho menos eran los católicos que iban a fundar las nuevas colonias, sean las 12 colonias que después serían los Estados Unidos, o las 12 colonias que están en la costa oriental de los Estados Unidos, o las colonias que eventualmente formarían Ontario y British Columbia y el resto de Canadá. Entonces, las colonias norteamericanas, de colones casi, los primeros eran casi todos puritanos, y otras denominaciones que igualmente eran protestantes, muy pocas eran católicas, y sí había un grupo anglicano, pero básicamente fue a establecer o recrear la iglesia anglicana, que después de un tiempo, cuando ya nos acercamos al proceso de ruptura, no lo voy a llamar revolución, porque ahí la revolución fue meramente la revolución estadounidense, pues eso fue meramente un cambio drástico institucional y político, menos cultural, económico, no fue ninguna revolución. Pero bueno, ese vamos a llamarlo el proceso de separación de la metrópoli, vamos a llamarlo así. Ya ahí la propia iglesia anglicana estadounidense empieza también un proceso de separarse de la anglicana original en Inglaterra, y a introducir elementos protestantes que no se encuentran en la iglesia original. Si nos damos cuenta, no existe una proliferación de denominaciones protestantes más grande en todo el planeta como la que existe en los Estados Unidos, porque ahí se abrió el abanico de todas las opciones y las concepciones para nuevas visiones religiosas. Los puritanos, al llegar allá, empezaron a visualizarse de la misma manera que se visualizaron los judíos al salir de Egipto y hacia la tierra prometida, de acuerdo a las concepciones mesiánicas que ellos tenían, bueno, y todavía tienen, obviamente, en el Torá, lo cual parte del Torá es lo que forma el Antiguo Testamento. En esas concepciones se tiene una visión bastante romántica sobre la lucha del pueblo elegido y la necesidad de exterminar a los subalternos para poder poseer la tierra. El discurso que empieza a construirse inicialmente es un discurso que se fundamenta fuertemente en cómo imaginar o reimaginar la comunidad judía que sale de Egipto hacia la tierra prometida, pero ahora con colones puritanos, protestantes, anglosajones en primer lugar, ingleses y escoceses, pero seguidamente por germánicos, Alemania, Países Bajos, etcétera, etcétera. Pero las primeras oleadas fueron inglesas y escocesas. ¿Cómo reimaginar esa sociedad puritánica como el pueblo elegido por Dios y la tierra prometida como la tierra
de Norteamérica, la tierra de los amerindios, porque era de los amerindios. Entonces los amerindios fueron adquiriendo la característica de los pueblos filistinos, de los pueblos como este en particular, que estaba buscándolo, es el pueblo de Amalek. Entonces podemos ver en Deuterónimo 25:17, tú debes recordar lo que Amalek te ha hecho y nosotros debemos recordar. Otra cita es en el propio Deuterónimo de nuevo, a donde la instrucción de supuestamente Dios a los judíos es: borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no olvidarás. Mata al hombre y a la mujer, al niño y al lactante, el buey y la oveja, el camello y el burro, matarás todo. Ahora ve y ataca a Amalek. Estos todos son conceptos bastante mesiánicos que están en el Torá. El puritanismo utilizó todos esos elementos para crear la narrativa a donde justifica el desplazamiento y la eventual destrucción de las comunidades amerindias en Norteamérica. Lamentablemente tuvo un grado de éxito muy elevado. El grado de éxito se cree que es por una bendición de Dios o porque ellos son efectivamente, como se autodenominaron desde el comienzo, el pueblo elegido. Y Norteamérica siendo la tierra prometida, que estaba ocupado por los subhumanos que deberían ser exterminados. En realidad el proceso de exterminio fue muy exitoso porque ellos contaban con lo que pudiéramos denominar muy cínicamente, pero sería correcto, la primera arma de destrucción masiva no intencional, que era el montonón de enfermedades que trajeron los europeos a Norteamérica. Es bastante interesante, el occidental, el europeo, es el que más critica de una manera bastante racista a África y los africanos, porque es la sede de las enfermedades. Siempre han asociado la África subsahariana en particular con todo tipo de enfermedades y plagas y todo lo demás. Pero ninguna enfermedad ha logrado masacrar a una población tan grande como las enfermedades que cargaron los propios europeos hacia el continente norteamericano. Exterminar a los amerindios fue bastante fácil, no era por una ventaja tecnológica, porque esa ventaja tecnológica no era tan profunda. La verdadera razón por la cual lograron exterminar a tantos millones de amerindios y debilitar su base demográfica es por las enfermedades que trajeron. Claro, ayudó mucho los procesos de guerra, de exterminio que vinieron después, pero ya esos procesos estaban bien avanzados y tenían una gran ventaja, producto de que ya había demasiada gente muerta por las enfermedades que ellos propagaron. Yo digo que no era intencional porque en el comienzo no tenían conocimiento, pero ya efectivamente después que se anuncia la República y un poquitico antes, los colones británicos sabían que enfermedades como la viruela, aunque no entendían los mecanismos claros, sabían que se contagiaban a través de las cobijas y de las ropas que utilizaban la gente enferma. Entonces agarraban esas cobijas y esas ropas con las enfermedades y se las entregaban muy generosamente a los amerindios para acelerar el proceso de exterminio. Ahí efectivamente paró de ser una arma no intencional y se transformó en una arma muy efectiva para darle esa victoria de arrasar y tomarle las tierras a las poblaciones indígenas, autóctonas de Norteamérica. Entonces ese proceso requirió de un gran esfuerzo de justificación. Y para eso estaba toda la concepción mesiánica, la concepción religiosa. Era muy importante conquistar este nuevo mundo, ya no con el propósito de acelerar o ayudar a la segunda llegada de Jesucristo. Jesucristo no va a llegar en Norteamérica, pero esa parte muy convenientemente la eliminaron del discurso.
y de la narrativa. El resto de la narrativa se fundamentó en esa visión del pueblo elegido, de los enemigos que hay que exterminar y borrar de la tierra para que no existan más, y de la supremacía de ellos por ser elegidos por Dios. Esa concepción no es muy nueva tampoco, a pesar de todo, para los europeos, especialmente los anglosajones. Yo creo que es bastante irónico que los británicos y estadounidenses siempre hablan de que los alemanes inventaron la noción de la raza superior, cuando en realidad los anglosajones ya estaban por lo menos 1000 años avanzados de los alemanes en ese concepto de la raza superior. El mismo discurso, empezando desde fuentes históricas como las crónicas de Bede, el Venerable, que eran británicos pero no anglosajones, estamos hablando de los británicos romanos, y después las crónicas anglosajonas, que registran el pensamiento de los nuevos invasores anglosajones. Recordemos que los invasores anglosajones no son británicos. Esto crea mucha confusión, claro, pero hay que estudiarlo bien porque hay que conocer a esta gente. Los anglosajones son poblaciones que vienen de 3 regiones: de Anglia, de Sajonia y de Jutia, Jutland, en realidad no me acuerdo ahorita el nombre en castellano, Jutland, Saxony, Angles y Jutland. Jutland es el sur de Dinamarca y el norte de Alemania. Sajonia y Anglia son zonas en el norte de Alemania. Son alemanes, los anglosajones son alemanes, son pueblos germánicos y daneses, que emigraron y empezaron a atacar las islas británicas desde el siglo VI, desde los 500, ya como, o no, desde el siglo V, incluso desde los 400, cuando se retira el Imperio Romano de la provincia británica, con su sede en la ciudad de Londinium. Hoy en día se llama Londres, pero Londinium es una ciudad fundada por los romanos. Con el tiempo, las poblaciones celtas o célticas, dependiendo de cómo quiera pronunciar la palabra, que son las poblaciones británicas originales de las islas británicas, hicieron crónicas y registraron la llegada de estos invasores. No tenían mucha cultura, no tenían cómo escribir, no tenían alfabeto, nada de eso, pero efectivamente fueron estudiando a esas concepciones y registraron. Ellos, al llegar a las islas británicas, ellos consideraban estos invasores germánicos que son una raza superior, una raza seleccionada no por Dios, porque eran paganos, sino por los dioses paganos de ellos, para conquistar a los más débiles y establecer su dominio. Con el tiempo evoluciona ese concepto ya con una sociedad más inglesa, ya no anglosajona, sino inglesa propiamente, y empieza a retomar de nuevo la concepción de los anglosajones como la crema de todas las razas superiores. O sea, para ellos todo lo germánico era superior a todas las poblaciones europeas del Mediterráneo, y bueno, más allá del Mediterráneo, eso no son ni siquiera seres humanos. Pero interesantemente, estamos hablando desde el tiempo de los 1200, empieza a surgir el discurso de que los anglosajones o los ingleses son la crema de todo lo germánico. O sea, está por encima del resto de los germánicos en calidad racial. Entonces, cuando llega esa concepción a mezclarse con la visión del pueblo elegido y la tierra prometida y el Dios que permite todo tipo de masacre y genocidio, que se fundamenta en el Torá y en partes del Antiguo Testamento, el resultado fue una visión bien preparada y elaborada para justificar el despoje, la destrucción y el exterminio de una población que ya existía en una tierra. ¿Cómo se expande esa noción aún más?
¿Cómo se expande esa noción aún más? Bueno, con una concepción muy favorable que es el concepto de terra nullius. Terra nullius es un término latín que significa tierra vacía o tierra no ocupada por seres humanos. El concepto de terra nullius es lo que se utilizó también para justificar, estamos hablando de dos discursos contradictorios, porque por un lado, esos son una raza inferior y hay que aniquilarla, pero por otro, las tierras están supuestamente vacías. Entonces, ¿cuál es? Bueno, en realidad eran los dos al mismo tiempo, porque ese es el punto, los discursos y las narrativas no tienen que ser coherentes. Si ya por sí mismas están divorciadas de la realidad, ¿para qué tienen que ser coherentes? Entonces se pueden encontrar las dos al mismo tiempo. Ah, no, que son razas inferiores, entonces no merecen estar vivas y mucho menos no merecen estar ocupando tierra, pero al mismo tiempo no, las tierras están vacías. El concepto de terra nullius también se utilizó para insistir que las tierras estaban vacías y los primeros ocupantes eran los puritanos anglosajones. Se repite textualmente este concepto cuando nos trasladamos a la visión del sionismo en la Palestina, porque efectivamente es una continuación de la misma visión ideológica que secuestra, que roba la creencia religiosa para proyectos de despoje, de dominio y de robo de territorio, robo de tierras. Para ponerlo de la manera más simple, vulgar, pero correcta posible. Todo el proyecto sionista se trata de hurto de tierras, como todo el proyecto colonial, puritánico de los colones anglosajones en Norteamérica, se trataba de un proyecto de robo de tierra. Hoy en día vemos cómo están ardiendo en llamas Gaza, y no nos olvidemos la Riviera Occidental, porque no es Gaza nada más, solamente que en Gaza están masacrando en el orden de los miles, pero en el resto de los territorios palestinos masacre todos los días. ¿Por qué todo eso está ardiendo? ¿Por qué el proyecto colonial sionista no ha tenido el mismo éxito que lo tuvo el proyecto colonial puritano o puritánico anglosajón? Hay varias razones, pero podemos empezar con lo más importante. Los amerindios cayeron muertos en los miles de millones, bueno, millones vamos a decir, en millones y millones, por enfermedades que no podían protegerse. Los palestinos no. Los palestinos no abandonaron todos sus tierras. Una parte la hicieron, pero la gran parte o están en centros de refugiados en Líbano, en otras partes, cerca de la Palestina, o están dentro de la Palestina. Incluyendo, están en la prisión más grande del mundo, que se llama la Franja de Gaza. Es porque no lograron aniquilar a toda la población de la Palestina, como sí lograron aniquilar una gran, gigantesca parte de la población amerindia en Norteamérica. Hoy en día nosotros vemos que hay amerindios, sí, en Norteamérica hay amerindios, tribus, naciones, pero podemos ver el censo oficial, y yo mismo lo busqué y lo leí, el censo oficial hecho por la República Anglosajona, la segunda República Anglosajona, que es los Estados Unidos. Yo le llamo la segunda República Anglosajona porque la primera era la República del Commonwealth, la creada por Oliver Cromwell. Eso fue una república y fue muy anglosajona. Esta segunda República Anglosajona, la República de los Estados Unidos, estableció un censo nacional para el año 1890. El censo oficial, recordemos, para 1890 ya los anglosajones, los colones pues europeos, ya se habían tragado absolutamente todo el territorio norteamericano que hoy en día constituye los Estados Unidos. Ya habían llegado a todos los territorios de Oregon, de California, y ya se había establecido lo que ellos llaman the Intercontinental United States. O sea, en los Estados Unidos entre los dos continentes, entre los dos, no intercontinental, perdón, Interpacific, Interoceanic Republic, o sea, la república entre los dos océanos.
Entonces, para 1890 ya se había establecido lo que más o menos es el Continental United States de la actualidad. Y la población muy claramente establecía la población de los amerindios o los indios, como lo llamaban. Ahí no había diferenciaciones de tribus, de clases, de naciones, sino todos los indios que hay. 250 personas. Estamos hablando de que originalmente cuando llegaron 3 siglos antes, habían no menos de 40, 50, 60 millones. 250.000 personas quedaban de amerindios. Hicieron un censo igual del búfalo norteamericano. El búfalo es demasiado importante porque el búfalo era básicamente toda la industria de los amerindios. Todo lo que ellos producían y se comían era del búfalo. Bueno, los anglosajones masacraron a los búfalos para llevar a los amerindios a la desesperación, al hambre, y poder obligarlos a que entren en las reservas, que eran básicamente campos de concentración. Los anglosajones fueron los que inventaron el concepto de campo de concentración, por si acaso. Entonces, eso fue muy exitoso. Y por eso es que se consigue esa república tan estable, que la única inestabilidad que tuvieron es la guerra civil, que como todos sabemos muy bien, excepto ellos mismos, no tenía nada que ver con emancipar a los afrodescendientes, si eso no eran seres humanos para ellos, por más liberal que eran. Del liberal o del sur de los Estados Unidos no hacía diferencia. El debate verdadero y esa guerra verdadera era una lucha entre dos modos de producción, que era el exportador esclavista y el industrialista capitalista. Y tenían unas necesidades radicalmente diferentes, tanto de impuestos y tarifas y posiciones proteccionistas, como también de cómo caracterizar el que genera la riqueza, que es la fuerza laboral, sea una fuerza laboral capitalista, o sea, proletaria, o sea esclavista, que rinde mucho menos riqueza para los dueños de los medios de producción. Esa fue la única inestabilidad que tuvieron en un proceso muy sangriento, a donde exterminaron y en el fin dominaron. El sionismo no ha logrado lo mismo. Ahora, finalmente, el punto del sionismo. El sionismo trata de hacer lo mismo que hicieron los anglosajones británicos, pero tienen un proceso mucho más complicado, porque los puritanos vienen de lo que efectivamente es una nación. Ellos en Inglaterra eran una nación. Lo que van a hacer es regenerarse y recrearse como otro tipo de nación en Norteamérica, con todas las nuevas libertades que van a adquirir. Pero en el sionismo hay que construir una nación ficticia que no existe. Y recordemos que no es el concepto antiguo de nación que se identifica con tribu, estamos hablando del concepto moderno europeo, porque el sionismo es un producto netamente europeo, de una concepción nacionalista, una concepción de supremacía netamente europea. No es judía, no es hebrea, es una concepción europea. Entonces el sionismo surge a donde debe surgir, en Europa, con un pensamiento europeo. Pero como surge a finales del siglo XIX, siglo XIX, a juro y porque sí, tiene que surgir en base al contexto sociohistórico de su ámbito. ¿Y cuál es el concepto? Bueno, es el concepto de secularización, de abandono y de alejamiento de la religión. Entonces, el discurso sionista se encontró en una masiva contradicción que está presente hasta el día de hoy y de manera marcada, que es crear una versión secular en base a una concepción netamente religiosa, pero que al mismo tiempo no puede progresivamente desplazar la religión y quedarse con la concepción de nación, por el simple hecho
de que no existe la nación en primer lugar. Eso fue un proceso, el proceso de secularización y de cristianización de Europa se hizo porque progresivamente sí había elementos para trabajar en la construcción de una nación. El francés, tenías la territorialidad de Francia y tenías el idioma francés. Tenías la cocina, la comida, la cultura culinaria, que son elementos que tú puedes utilizar para construir la nación y abandonar el concepto católico o el concepto de los protestantes hugonots en Francia. Lo mismo en Inglaterra, lo mismo en Alemania, lo mismo en Italia, hasta en España. Había una concepción de territorio, había un concepto histórico de la reconquista y había el enemigo, el otro, que es el musulmán, el árabe, el mozárabe, el saraceno, como lo quieran llamar. Pero era el otro en el cual tú puedes construir esa identidad y eventualmente, aún en la católica y muy católica España, haber un proceso de secularización. Lamentablemente para el sionismo eso era una contradicción bastante aguda porque no había una base nacional, porque eso es una nación ficticia que la tuvieron que construir para servir el proyecto sionista. Les voy a citar un texto muy breve de una obra brillante, aquí la pueden ver, se llama El escudo de Arquiloco. Juan Aranzandi es el autor, sobre Mesías, mártires y terroristas, volumen 2, El nuevo Israel americano y la restauración de Sion. Pongo de nuevo para que se vea. Okay. En la página 356, si me permiten. En esta búsqueda de autocomprensión del sionismo como un nacionalismo más, como el nacionalismo del pueblo judío, no faltaron los sionistas, principalmente alemanes, que buscaron inspiración, paradójicamente, en las mismas teorías que habían generado el antisemitismo de los nacionalismos europeos. Las teorías sobre las razas y los planteamientos étnico-culturales de Herder y Fichte. Sin embargo, estos intentos seculares tropezaban con el hecho de que difícilmente podían señalarse valores judíos específicos fuera de la religión. En todas partes, los judíos habían vivido en simbiosis cultural y lingüística con las naciones anfitrionas, de cuyos pueblos solo se habían diferenciado por la religión y por las consecuencias sociales discriminatorias del antisemitismo. Todas las teorías del problema de las nacionalidades, desde los liberales hasta Stalin, se complacieron en subrayar el incumplimiento por los judíos de casi todos los criterios cuya conjunción define la existencia de las naciones para las teorías objetivistas, supuestamente, y factoristas de las mismas. Empezando, obviamente, por la inexistencia de aquello cuya búsqueda define precisamente al sionismo, un territorio común. Entonces, otra sección bastante interesante. Como todos los analistas reconocen, uno de los principales problemas del Estado de Israel ha venido siendo, y es todavía, la homogenización cultural, o al menos la coexistencia armónica de los distintos grupos étnico-culturales judíos, principalmente los ashkenazis y los sefarditas, que han ido llegando en las sucesivas migraciones. ¿Cómo mantener a la vez que los judíos anteriores a la fundación del Estado de Israel constituyen una comunidad étnico-cultural? No parece fácil evitar la conclusión de que el único factor objetivo que todos los judíos pre-israelitas tenían en común, el factor que por lo tanto los definía como judíos, es decir, los distinguía de los no judíos, era la religión judía
y sus variables consecuencias socioculturales en los distintos países culturales, sociedades y regímenes políticos. Autodefinirse como judío equivalía, por tanto, a profesar el judaísmo o a identificarse en mayor o menor grado con alguna de esas derivaciones socioculturales, bien por deseo e iniciativa propio, bien como efecto indeseado de la propia heterodefinición como judío por una cualquiera de las múltiples miriadas antisemitas. Lo importante aquí es que el fundamento último, inevitable, de cualquier posible definición étnico-cultural de la condición judía es la religión judía. Hoy en día hay una masacre nueva cada 4 o 5 horas de las poblaciones palestinas. No solamente en la Franja de Gaza, pero principalmente en la Franja de Gaza. El asunto es que hay un debate muy fuerte dentro del propio seno del judaísmo. Somos testigos de cosas que antes no las imaginábamos. Hace poco yo vi un video a donde un estadio, en un país europeo, no me acuerdo cuál ahorita, un estadio completo estaba lleno en un congreso judío. Y ese estadio estaba tan repleto que yo ni siquiera me imaginaba que había tantos judíos en ese país. Como siempre sabemos, las poblaciones judías son muy pequeñas. Y estaba lleno de rabinos y de líderes religiosos. Y lo interesante era que se convocaron y todos se reunieron para condenar el mal más grande de la historia, que se llama el sionismo. Impresionado quedé con esa cantidad de judíos condenando y proclamando: si eres judío y si tienes miedo de Dios, o sea, miedo de Dios, conciencia de que debes obedecer a Dios, tu enemigo principal es el sionismo. El rechazo categórico que hay por parte de esa agrupación judía que rechaza el sionismo. ¿Por qué lo rechaza? Porque el sionismo secuestró la religión judía para el propósito geopolítico que tenía, que es crear un enclave geopolítico occidental en medio de la tierra de los saracenos. En pocas palabras, es como que si fuera que estábamos en las cruzadas. En las cruzadas, eso fue exactamente lo que se creó con la muy mal llamada el Reino de Jerusalén. Pues ahora es la versión sionista de eso, crear el enclave. Por eso es que estamos viendo cómo los líderes occidentales se desesperan, a pesar de que tienen una masa gigantesca de poblaciones exigiendo que cese la masacre. Y siguen apoyando esa masacre a cualquier costo. ¿Por qué? Porque es un proyecto geopolítico, es un enclave que hay que salvarlo, y el enclave está en un grave peligro. Ellos tienen todo eso muy claro. Ahora, hay mucho judío que no es sionista y rechaza eso. Las protestas en el mundo occidental es para que esas poblaciones no se identifiquen con sus líderes, para que no le caiga la mancha de los océanos de sangre de tantos niños que han masacrado los sionistas. El verdadero autor de esta masacre no son los sionistas, ellos son meramente la mano de obra. El verdadero autor es quien está buscando desesperadamente fortalecer su enclave o mantenerlo. Un enclave occidental creado originalmente por los británicos, con la muy mal hábito que siempre han tenido los británicos de dominar una tierra, y cuando se tienen que retirar empiezan a dividirla en pedacitos y poner a las poblaciones autóctonas a matarse. Lo hicieron en la India, lo hicieron en Egipto, lo hicieron en la Palestina, lo hicieron en Irak y lo hicieron en Venezuela. Por si acaso a alguien se le olvida que un gran pedazo de este país, que se llama el Esequibo, quedó en las manos de la República de Guyana. No quedó en las manos de ellos, quedó en las manos de los británicos. Y como siempre, al salir dejaron el desastre.
Y ahora Venezuela tiene que enfrentar ese hurto de tierra tradicional de las prácticas del imperialismo británico. Ellos lo fundaron, pero ahora el que tiene que mantener es el jefe del mundo occidental, que son sus primos los estadounidenses. Y ese enclave, que es el sionista, tenía el propósito original de que sea autosuficiente, que se pueda mantener por sí mismo. Pero en 2 o 3 días nada más de acción, un grupo prácticamente muerto de hambre y encerrado en su propia prisión por 20, 30 años, que jamás logró demostrarle al mundo que el proyecto sionista es un fracaso, porque no es autosostenible. No lo es. Ha demostrado que ha fracasado totalmente porque no es sostenible. En fin, para finalizar, estos puntos últimos que estoy mencionando es para poder entender que el sionismo, como en la visión puritánica anglosajona, son elementos que secuestran la religión para crear discursos que justifican algo muy simple y mundano: robo y hurto de tierra. Más nada. Es así de sencillo y simple. Lo que es complejo es los detalles, es las maniobras, es la construcción del discurso y la reconstrucción y la modificación y la evolución y todos los cambios que tienen que hacerle al discurso, a los detalles, a las alianzas. Pero en el fin es simplemente y vulgarmente un robo de tierra por parte de los anglosajones y después por parte de los sionistas. La gran diferencia entre los dos: utilizaron hasta la misma materia ideológica, los mismos discursos ideológicos, tal cual. La gran diferencia es que el pueblo palestino resiste. El pueblo palestino todavía existe y todavía está dispuesto a poner vidas, a morir, pero no rendirse. Esa es la gran pesadilla del proyecto sionista y de la geopolítica anglosajona, la geopolítica occidental, que ahora tiene un frente en el Medio Oriente, cuando su frente más peligroso, que es el contra los rusos y los chinos, no le va igualmente de manera positiva. Cualquier concepción sobre la guerra en Gaza, la masacre, el genocidio, porque eso no es una guerra, es un genocidio en Gaza, hay que colocarla en el amplio contexto sociohistórico de una lucha titánica geopolítica, una guerra fría, que ya no es muy fría, entre los Estados Unidos por un lado, Rusia y China por el otro. Pero en un sistema internacional que no es unipolar, que no es bipolar, sino irreversiblemente multipolar. Muchas gracias. Eso es todo. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.